Bueno, hola, buenas. Lo primero, presentarme, soy Sergio, voy a ser vuestro tutor, soy quien está en las horas de tutoría de 6 a 9 en la plataforma. Y bueno, vamos a empezar entonces con los primeros ejercicios. El primer ejercicio va a ser la creación de un laboratorio virtual. Este primer ejercicio es más que nada para que quien no sepa y demás sepa cómo hacer máquinas virtuales. También va a ser una pequeña introducción para una distribución específica para forense como es Kane, ¿vale? Tenéis más distribuciones específicas de forense, no tiene por qué ser Kane solamente. Y bueno, vamos a ver algún concepto más y demás. En los recursos utilizados os he dejado un enlace a VirtualBox, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí VirtualBox. VirtualBox actualmente está en su versión 7. Le daríamos aquí para descargar. Nos lo descargaríamos la versión que quisiéramos. En mi caso, por ejemplo, como tengo Windows, sería la versión de Windows. Quien tuviera Mac o quien tuviera Linux, bueno, pues la versión que necesitaréis. Y muy importante, una vez que lo habéis instalado, descargaros esto de aquí, el Station Pack. ¿Vale? Tendréis que bajaros aquí. Es el mismo para todas las plataformas. ¿Por qué? Porque se instala directamente utilizando VirtualBox. Esto lo que nos va a permitir es, bueno, pues poder interactuar mejor entre la máquina virtual y la máquina real. ¿Vale? Sería un poco lo que nos permitiría. El segundo enlace que os he dejado es Kane, ¿vale? Kane, como os he dicho, aquí tenéis la distribución de Kane. Bueno, aquí tenéis para poder descargar la versión 3.0, que es ahora mismo la última que existe, de marzo de este año. Tenéis más versiones anteriores y demás. Bueno, como veis, tampoco es que no es como otras versiones de Linux que las actualizan cada poco, pero bueno, es una versión que está actualizada, está con programas actualizados y están con programas que funcionan muy bien. Y por último, os he dejado una pequeña guía de instalación en VirtualBox, ¿vale? Justamente para, bueno, la gente que no supiera bien y demás, pues para que pudieseis seguir un poco las directivas, ¿vale? Como veis, la guía, bueno, no está completamente actualizada, es de hace unos años, pero sigue funcionando exactamente igual que funcionaba, ¿vale? Entonces, lo primero que haríamos sería, bueno, ir aquí y descargarnos Kane. Yo ya lo tengo descargado y descargar VirtualBox e instalarlo. Bueno, vamos a ir a VirtualBox, ¿vale? Yo, como veis, bueno, tengo ya aquí una máquina que es de Kane creada. Voy a eliminarla y cuando eliminamos una máquina, ¿vale? Es importante que le deis a eliminar todos los archivos. ¿Por qué? Porque si solamente borramos, lo único que hacemos es quitar la máquina de aquí. ¿Y eso qué significa? Que nos van a quedar los archivos guardados en el ordenador. Cuando tengáis 3, 4, 5 máquinas que no habéis borrado los archivos, bueno, pues el espacio en el ordenador de repente vais a decir, es que no tengo que ese espacio, ¿vale? Entonces, en esto tener cuidado de cuando eliminéis, eliminar todos los archivos. Vale. Aquí en la guía, como veis, al descargar nos dice una cosa que es el MD5SA1, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es el hash. ¿El hash qué es? También es otro de los conceptos que quería aprovechar este vídeo para explicar, porque en forense es uno de los conceptos, es un concepto muy, muy importante. Hay diferentes algoritmos de hash. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen en estos algoritmos? Nos convierten o bien un archivo o un texto o algo que le demos nosotros en un código, ¿vale? Ese código, ¿qué propiedades tiene? Y estas propiedades se tienen que cumplir siempre. Punto uno. El mismo archivo siempre nos tiene que dar el mismo código, ¿vale? Si un archivo nos da un código diferente, significa que no es el mismo archivo. Punto 2. Un archivo diferente nos tiene que dar un código diferente. Dos cosas que sean diferentes no nos pueden dar un mismo código. Y punto 3. Con un hash yo no puedo saber qué es lo que tenía al principio, ¿vale? Entonces esto en forense porque es muy importante. Porque cuando recojáis cualquier prueba, cuando recojáis cualquier evidencia, lo primero que tendríais que hacer es sacar el hash de esa evidencia para cuando lo presentéis en un juicio. No nos olvidemos que la informática forense, en la mayoría de casos, ¿para qué se utilizan en la informática forense? Para llegar a un juicio, ¿vale? Es porque hay algún caso, hay algún problema y queremos ir a un juicio. Después puede ser que hagamos nuestro peritaje y decidan ir o no. Pero
casi siempre es con vistas a poder ir a un juicio. Entonces es muy importante que todas las pruebas tengan ese hash para poder validar que con lo que yo estoy trabajando es lo mismo que la prueba original. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos para probar, por ejemplo, para probar los hash? Hay un montón de programas, hay un montón de cosas. A mí me gustó esta guía porque justamente el hash os lo pone para ver dentro de Windows, sin falta de instalar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, pues iríamos a PowerShell, ¿vale? Aquí tenemos PowerShell y el comando sería get filehash-path espacio. En mi caso, yo donde lo tengo dentro de c dos puntos barra users barra mi nombre de usuario es Sergi barra descargas barra kn 13.0.iso. Un segundo. Ah, vale, perdón. Y se me había olvidado, el algoritmo que nosotros vamos a utilizar es el SA256. Pues entonces, un segundo. Sí. Guión. Vale, deja un momentín que voy a comprobar si la carpeta descargas. Voy a comprobar porque ahí me pone que la ruta que no es correcta. Yo le puse Kane 13 propiedades downloads. Vale, se me había olvidado que esto está en inglés, con lo cual no está en descargas, está en downloads. Vale, ahora aquí, bueno, está haciendo las operaciones. Tarda un poquito porque el archivo es grande. Son casi 4 gigas. ¿Vale? Y aquí tendríamos el hash. Bueno, el hash, para compararlo, yo mi consejo es ponerlos así cerquita, ¿vale? Y yo suelo mirar los 4 primeros números, 6 de 25, 6 de 25, los 4 últimos, CE3A, CE3A, y después cojo, por ejemplo, por aquí por el medio, D7, 9A, D7 a 9, perdón, D7 a 9, ¿vale? Hombre, si estáis haciendo un peritaje forense, tenéis que comprobarlo entero. Yo, como estoy ahora mismo haciendo un ejercicio para comprobar si tengo 12 números, perdón, símbolos que están por el medio, todos correctos, seguramente sea correcto, ¿vale? Pues esto sería un poco la manera de poder comprobar los hash, ¿vale? Ya os digo que a la hora de cuando queráis ver si un archivo sigue siendo el mismo o ha sido modificado, es una de las maneras de poder hacerlo, ¿vale? Bueno, máquinas virtuales. Voy a volver otra vez a poner aquí el ejercicio. Entonces, tenemos que darle a nueva máquina. Nombre, podemos ponerle el que queramos. Yo, por ejemplo, le voy a poner forense. Carpeta. Esto es donde se va a guardar la máquina virtual. Imagen ISO. Le tendríamos que dar a otros para poder meterla. Yo, como ya la he metido porque la tenía de la máquina que hice antes, la cogería y la pondría así. Veis que automáticamente ya me ha puesto que es tipo Linux y la versión Ubuntu 64. ¿Vale? Esto con la versión anterior, con la 6, no lo había, pero ahora con esta, si ponéis la ISO, ya os va a poner automáticamente los parámetros.
En este caso, no puede ser instalado automáticamente con instalación desatendida. Puede haber casos en los que sí que os permite incluso hacer una instalación desatendida, así que tengáis que hacer nada. De aquí lo único que me interesa es que sea 64, ¿vale? Porque esto nos va a indicar el procesador después que vamos a utilizar. Y esto es importante para que no tengáis después problemas. Le daríamos a siguiente. En este caso os he pedido 3 GB, 3072 megas. Os he pedido 2 núcleos. ¿Por qué os he pedido esto? Bueno, mi experiencia personal es Windows. Si queréis instalar una máquina virtual de Windows, lo mínimo que le tenéis que meter es esto. Si no, os va a funcionar mal. Y Linux se puede con 2 gigas, se puede con un núcleo, pero bueno, he comprobado que va mejor así, ¿vale? Con lo cual, si tenéis equipo suficiente, mi consejo es que las máquinas le pongáis 2 núcleos y, bueno, 2-3 gigas mínimo en Linux. El disco. Bueno, cambiamos aquí a 50 gigas. Aquí tenemos una opción que es reservado tamaño completo. ¿Qué significa esto? Si queremos que nos guarde automáticamente los 50 gigas para la máquina virtual. Si no, ¿qué es lo que va a hacer? Según vamos ocupando, nos va ocupando espacio, ¿vale? Cuando tengáis algo importante que queráis el espacio sí o sí en la máquina virtual, reservarlo. Cuando no, yo mi consejo es que lo dejéis así en dinámico, porque así podéis ir jugando con el espacio y que os ocupe menos. Bueno, esto sería el resumen. Los que todavía no me habéis mandado el ejercicio, con que me mandéis la imagen esta del resumen, aquí ya puedo ver que habéis puesto la máquina como os he pedido. Y terminar. ¿Vale? Bueno, aquí en configuración podemos ver, bueno, diferentes cosas. Voy a pararme solamente, quien quiera saber más, hay videotutoriales en YouTube, hay un montón de sitios donde podéis ver cómo funcionan las máquinas virtuales y es un mundo que da para mucho. Entonces, lo único que me voy a parar es en almacenamiento. ¿Por qué? La gente que no hayáis metido de primeras la ISO, ¿vale? Aquí en almacenamiento podemos crear dos tipos de almacenamientos, por así decirlo. Si os dais cuenta, este tiene como un círculo, como una especie de CD, y este tiene como un rectángulo, como si fuera un disco duro abierto. Entonces, esto es unidad óptica. Si os dais cuenta, aquí podéis añadir unidad óptica. Y esto es disco duro. ¿Cuál es la diferencia? En las unidades ópticas vamos a poder meter una ISO, pero no vamos a poder escribir nada. Mientras que en el disco duro vamos a poder escribir. Entonces, pues bueno, como cualquier sistema operativo que vayamos a instalar, metemos la ISO y arrancamos para poder hacer la instalación. Vale. Tenemos aquí arrancando. Bueno, esto nos suele dar los avisos. Mi consejo es que estos avisos, si no hay nada raro, que los quitéis para que tengáis todo el espacio. Bueno, elegimos empezar con Kane. ¿Vale? Y le daríamos. Bueno, esto tarda un poquitín en arrancar. Bueno, mientras termina de arrancar, alguna cosita más que os voy a comentar de las máquinas virtuales. Si por lo que sea al principio habéis elegido mal las opciones, ¿vale? Veis que aquí en Linux, bueno, me aparece en gris porque tengo la máquina virtual arrancada. Si la tuviera apagada me permitiría cambiarlo. Y aquí podemos elegir el tipo, si queremos Linux, Windows o lo que sea, y la versión también la podemos elegir aquí, ¿vale? En sistema, aquí podemos volver otra vez a elegir la memoria RAM. Si os equivocáis y no lo escogéis correctamente, bueno, pues aquí os dejaría volver otra vez a hacerlo. Procesador, lo mismo, aquí podemos elegir el procesador, ¿vale? Y bueno, lo otro importante o lo otro que puede dar un poco más de guerra es el tipo de red que habéis elegido, ¿vale? En este caso la red que tenemos, bueno, pues es una red NAT que nos coge directamente la conexión de nuestro ordenador y nos lo enmascara, ¿vale? Si escogemos alguna de las otras, bueno, pues puede ser que tengamos que hacer alguna acción más o escoger alguna cosa más para poder tener internet correctamente. Vamos a ver esto cómo está. Que arranque. Vale, más cosas. Kane. Ha habido gente que me ha dicho, pero Kane es un Live USB, no se instala. Doy la razón a medias, ¿vale? ¿Por qué? Es cierto que Kane lo normal es que lo utilicemos para coger evidencias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo metemos del USB y en lugar de arrancar el ordenador
desde el disco duro, como hacemos normalmente, arrancamos desde el USB. El USB que arrancaríamos, veremos lo que vamos a ver ahora, que serían todas las aplicaciones y todas las cosas que tienen Kane. ¿Hay algún caso en el que se pueda instalar Kane? Sí. Yo conozco gente que se dedica a hacer peritajes forenses y que tienen en un ordenador instalado Kane. ¿Para qué? Para todo lo que tiene que ver con los discos duros. Cuando ellos en su laboratorio llevan los discos duros o al sitio a donde van trabajan con los discos duros, en lugar de utilizar otra distribución, utilizan directamente Kane. ¿Cuál es la ventaja? Que en Kane los discos duros que metamos automáticamente nos los va a bloquear. Solamente nos va a permitir leer, no nos va a permitir escribir. Y que eso que nos ahorra, que si por un error queremos escribir en el disco sin darnos cuenta, nos lo va a bloquear y nos va a evitar que contaminemos una prueba. En forense, todo el tema de metodología, todo el tema de contaminar pruebas es muy importante. ¿Vale? No voy a enviar el error. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Yo si os diese un consejo para forense de qué considero que es lo más importante, aparte de tener conocimientos, que eso considero que es importante en cualquier cosa que queráis hacer, es importante tener conocimientos sobre lo que vais a hacer, yo os diría procedimientos, muy importante que sigáis los procedimientos paso a paso, y lo segundo importante que os diría sería mucho cuidado con la contaminación. Jamás dejéis una huella en alguna de las pruebas. Jamás modifiquéis alguna de las pruebas, salvo que no haya otra manera de poder analizar esas pruebas. Yo, por ejemplo, un móvil, no puedo hacer nada con él, no tengo de manera de desbloquearlo. ¿Puedo intentar desoldar el chip y meterlo dentro de una placa? Pues sí, es una prueba que ya no tengo. Si consigo desoldarlo y meterlo en una placa para poder leer la memoria, pues igual puedo tener algo, ¿vale? Pero ya es un caso extremo, donde no tengo ninguna otra posibilidad de poder hacer otra cosa. Bueno, esto es Kane y ya os digo, cuando arranqueseis un Live USB, sería esto lo que os saldría. En la guía os pone que el disco duro está bloqueado. De hecho, un block, veis aquí que tengo el SDA, que son los 50 gigas que tenía, en estado solamente lectura, ¿vale? Si no me equivoco, o por lo menos eso solía pasar, si yo le doy aquí a instalar a Kane, hago doble clic en instalar, le dejo un momento que trabaje. Dejarme comprobar una cosa. Veis que me acaba de cambiar el disco duro a escrito. Con versiones más antiguas no pasaba esto, pero ahora sí lo hace, ¿vale? Entonces, igualmente, bueno, si vais aquí a un log y desbloqueasteis antes el disco, tampoco no pasa nada, ¿vale? En este caso, quiero el idioma español para que me haga la instalación. El teclado, si vamos a ES, ya veis que yo en lugar de ir hacia abajo hasta donde estaba en la lista, lo que he hecho es ir tecleando para que me llegase directamente. Me parece una manera muy rápida de cuando tengáis una lista así bastante larga de poder llegar a él. Le damos a continuar. ¿Vale? Instalar programas de tercero para hardware de gráficos y wifi formato multimedia adicionales. Bueno, esto si fuera una instalación para un sistema operativo convencional, sí lo pondría. En este caso, como Kane no vamos a andar con gráficos, ni normalmente vamos a andar con wifi, ni edición de vídeo, ni nada por el estilo, bueno, podemos dejarlo sin hacer. Y bueno, y después esto que no me deja, ¿vale? Que eso de instalar actualizaciones al instalar Kane. Bueno, sería simplemente para ahorrar tiempo después no tener que hacer las instalaciones. Vale, siguiente. Vamos a ver. Bueno, mientras va haciendo esto, bueno, a ver un segundo. Bueno, veis aquí que, bueno, tenemos diferentes herramientas y aquí arriba tenemos las herramientas justamente de forense, ¿vale? Como veis tenemos bastantes, ¿vale? Para poder cacharrear y para que podáis probar y demás, ¿vale? Algunas las vamos a utilizar
durante el curso, ¿vale? Otras, bueno, las dejamos para que si queréis probarlas y después podáis hacerlo. En este caso le damos a borrar disco. Quien sepa cómo funciona Linux y quiera configurar los discos a su modo para las particiones, personalizarlas, me parece correcto, pero bueno, este es el modo sencillito y funciona también muy bien. Y bueno, le daríamos a instalar ahora. Aquí nos hace un pequeño resumen de cómo van a quedar las particiones. Le daríamos a continuar. Y ahora, bueno, el sitio para la zona horaria. Ahora, nombre. El nombre me da igual. Es simplemente el nombre nuestro. Bueno, el que quisiéramos. Por ejemplo, profe. Nombre del equipo. ¿Cómo vamos a llamar este disco, este equipo dentro de la red? Y ahora esta parte sí que es importante. Usuario y contraseña. ¿Vale? Es muy importante porque en Linux, los que sepáis un poco, el primer usuario que creamos, root va a coger también su contraseña. Root es el administrador. Si se nos olvida esa contraseña, la hemos liado. Entonces, yo un consejo que os voy a dar en las máquinas virtuales. Si vamos aquí a configuración, vamos a general y vamos a descripción, aquí podemos escribir lo que queramos sobre la máquina virtual. Mi consejo, ¿cuál es? Que hagáis usuario, dos puntos, profesor, contraseña, 1, 2, 3, 4. Esto, si estáis en una empresa haciendo una máquina virtual, una máquina pues a nivel empresarial o una máquina que queráis que nadie pueda entrar en ella, por supuesto es un fallo de seguridad bestial. Pero para hacer una máquina virtual con la que estemos trabajando nosotros en casa, tranquilamente, para hacer pruebas y demás, es una buena manera de cuando pasen 2 semanas, un mes o el tiempo que sea, pues cuando volváis a ella os acordáis de cuál es la contraseña. ¿Vale? Yo a mí me ha pasado de tener máquinas virtuales y tener que entrar y modificar la contraseña porque no me acuerdo de cuál era la contraseña. Bueno, pongo lo que suelo poner. Vale. Esta es una contraseña estándar y continuar. Y ahora ya nos empezaría la instalación en sí. ¿De acuerdo? Bueno, los archivos simplemente es copiar los archivos y para no extender mucho más el vídeo, simplemente cuando terminéis os va a salir una opción de quitar el disco duro. ¿Vale? Voy a poner la lupa para que se vea bien. ¿Vale? Y aquí abajo, ¿de acuerdo? Tenéis, este es la unidad óptica, ¿vale? El ISO. Entonces, cuando termine la instalación y le deis a reiniciar y os salga esa pantalla donde os dice quite la unidad, el disco extraíble para reiniciar, si esto os aparece en gris, está correcto. Ha quitado automáticamente VirtualBox la ISO. En la mayoría de casos lo va a hacer. Si no, simplemente hacemos botón derecho y eliminar disco de la unidad virtual. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimas veces me pasa de que los alumnos no se dan cuenta de que el disco sigue estando y reinstalan el sistema operativo el récord lo tengo en 5 veces. ¿Vale? Entonces nada, no es que lo hayáis instalado mal, simplemente es que tenéis todavía el disco y como la prioridad de arranque es a través de la unidad óptica, pues por eso os salta. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado esta primera explicación. Dudas que tengáis, preguntas, cualquier problema que tengáis, por favor, comunicármelo para solucionároslos y que podáis aprovechar el curso lo más posible. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.